Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas. Libra, con este 5 de oros, se ve que aquí quizás muchos de ustedes estén pasando algún tipo de situación económica bastante complicada. Acá podría referirse a que ustedes estén viendo que sus ingresos son menores que los gastos que tienen que estar afrontando. Y esa situación, pues por supuesto, los trae preocupados porque evidentemente aquí hay una situación bastante complicada donde ustedes están viendo que su economía no está bien, no va bien y las cosas pues como que no le están funcionando como ustedes quisieran que le funcionara. Este 6 de copas me está indicando, me puede indicar dos cosas: de que este 5 de oros está llegando desde hace bastante tiempo, que es una situación que ya lleva muchísimo tiempo en tu vida, o simplemente que hay alguien de tu pasado que podría estarlos ayudando a salir de esa situación. Puede ser alguien de algún empleo antiguo o alguien que tú conozcas de tu niñez, de tu adolescencia y que podría estarlos ayudando. También esto podría estarse refiriendo a algún trabajo que hicieron con anterioridad o algún negocio que llevaban hecho de hace mucho tiempo y que podrían quizás retomarlo y volver a comenzar con esto. Les digo que podría ser alguien que los ayude y no simplemente que esto venga de un empleo anterior o de un negocio anterior que les fue mal, porque acá llega este 2 de copas y el 2 de copas me está diciendo de que esto se refiere quizás a un contrato, a un convenio que hagas con alguien. Puede ser alguien que te sirva como de socio o simplemente un antiguo empleo que vuelvas a retomar. Aquí hay un contrato de dos personas o de dos partes, porque puede ser tú y una empresa, y esto pues podría estarte ayudando a salir de esta situación. Así que si muchos de ustedes están actualmente sin empleo, es muy posible que alguien de tu pasado pues te diga: mira, hay una oportunidad laboral en tal parte, o vamos a emprender un negocio de X cosas, y esto podría estarte ayudando pues a aliviar esta situación del 5 de oros que tienen muchísimos de ustedes, de esta escasez económica. Quizás no estén en la pobreza extrema, por supuesto, pero podrían estar enfrentando situaciones por el estilo. Vamos a ver ahora qué cartas me acompañan a la carta del mago. Vamos para allá. Acá con este 3 de bastos se ve que muchos de ustedes, si optan por tomar esta oportunidad que va a estar llegando, pues aquí ustedes van a estar expandiéndose, van a estar avanzando, sea en su empleo o sea en algún tipo de negocio. Este negocio que quizás les vengan a proponer o este empleo es algo que fuera de su ciudad, algo que va a salir de sus límites conocidos. Aquí se ve que ustedes podrían estar estableciendo relaciones comerciales con personas de fuera de su ciudad, de fuera de su estado o de fuera de su país. Aquí lo que sea que ustedes vayan a poner en marcha, aquí se va a empezar pues a producir, va a empezar a ver los resultados. Acá también podrían estar recibiendo ayuda de alguien del exterior, alguien de otro país, incluso podría estarlos ayudando. Esto puede referirse quizás a un familiar, un amigo, un conocido, alguien, un cliente, alguien que va a poder estar pues ayudándolos. Y acá se ve que ustedes van a tener que estar enfrentando a varias personas por ese mismo objetivo. Si ustedes están en quieren algún tipo de negocios y es con personas extranjeras o fuera de su ciudad, evidentemente van a tener muchísima competencia. Si ustedes quieren un empleo que no es en su ciudad, que tienen que moverse, por supuesto, o que tiene algún componente donde ustedes tengan que tener algún tipo de relación con personas extranjeras, con personas de fuera de su ciudad, pues por ese puesto laboral, por ese empleo también va a haber muchísima competencia. ¿Por qué les digo que va a haber muchísima competencia? Porque acá está este 5 de espadas y el 5 de espadas me dice que ustedes van a estar ganando esta batalla. Esto es una carta de éxito, de logro, de triunfo y de victoria. Aunque no es la más hermosa del tarot, como siempre digo, porque esto es una batalla, esto es una lucha que van a ganar, pero es algo que van a tener que lucharla. Algo en lo que se van a tener que enfrentar con muchísima fuerza. Y esto lleva de por sí un desgaste emocional y un desgaste físico para muchos de ustedes. Si hay problemas con competencia, la van a tener poco fácil, la van a tener dura,
pero créanme que van a poder ganar. Tienen que tener la certeza y la fe inquebrantable de que van a poder vencer y que van a poder triunfar. Si quieren ese empleo, va a ser de ustedes, aunque existan muchísimas personas compitiendo por él. Si es un negocio, pues van a poder obtener ese cliente. Así que definitivamente aquí ustedes van a estar ganando en lo que sea que se propongan. Y la carta del mago, pues acá la carta del mago me indica que ustedes van a tener todas las energías, todas las herramientas y todas las habilidades para conseguir lo que ustedes quieran conseguir. Esta es la energía de la manifestación. Pero esta carta, señores, no es una carta, como digo yo, pasiva. No. Esto es una carta muy proactiva donde se te pide que te muevas, que hagas cosas, que pongas a funcionar todo el engranaje de manifestación, pero también que hagan acciones, que tomen acción. No te quedes sentado simplemente en el mueble de tu casa pensando y manifestando, porque tienes un 5 de espada acá. O sea, si vas a triunfar, si vas a lograr crear la vida de tus sueños, si vas a manifestar, pero la situación pues no está tan fácil, pero sí la vas a estar logrando. El juego sería, no sería tan bueno si las cosas fueran demasiado fáciles, aunque sí, hay muchas cosas que son fáciles, señores, nada que ver. Y de hecho siempre deberían decirse, para mí todo es fácil y sin esfuerzo. Vamos a ver la rueda de la fortuna, qué cartas la acompañan. Vamos a ver el paje de copas. Aquí el paje de copas me está indicando de que a muchos de ustedes les va a estar llegando algún tipo de oferta, algún tipo de proposición. Y esto es algo en el ámbito económico que los va a favorecer muchísimo, pero es algo que ustedes incluso harían sin que les pagaran absolutamente nada. Es algo que ustedes van a amar hacer, que ustedes van a querer hacer. Es algo que hasta ustedes lo harían por hobby, sin recibir remuneración de ningún tipo. Pero por supuesto, sí se lo van a estar dando. Así que es una proposición de empleo, de negocios, de inversiones, pero es algo que ustedes van a amar hacer. Esta propuesta es algo que les gusta y viene rápido. Porque este 8 de bastos me está diciendo que aquí hay un movimiento, aquí hay noticias, informaciones, oportunidades que van a estar llegando rápidamente. Esto llega con muchísima velocidad. Esta es una de la carta más rápida que tiene el tarot. Así que eso es como que vino para ayer. Y siempre que trae noticias, siempre que trae información, siempre que trae ese movimiento súper rápido, son buenas noticias. Así que definitivamente, y como les había dicho, el paje de copas era una oferta, una oportunidad, algo que les iba a gustar hacer, que iban a amar hacer, pues eso va a ser una oportunidad espectacular que van a estar recibiendo, que van a estar conociendo, o noticias que vienen súper rápido y son muy buenas. Y por supuesto, la rueda de la fortuna va a estar girando a favor de ustedes. Aquí su vida va a estar cambiando por completo y lo que antes podría estar siendo una escasez económica, esto con esta oportunidad que se les va a estar presentando, pues va a cambiar tu vida, va a cambiar tu economía por completo. Libra, aquí ustedes van a ver la luz del día, van a ver cómo todo va a comenzar pues a cambiar para mejor, por supuesto, para muchísimos de ustedes. Vamos ahora con el oráculo del amor y el romance. Aventura. Con esta carta de la aventura, Libra, te dicen que busques aventuras juntos y hagan un viaje excitante. Así que si tienes alguna pareja, pues definitivamente lo que te dice esta carta es que hagan algún tipo de aventura juntos, que dejen la monotonía, que se alejen un poco de esto, que hagan algo diferente, no sé, que vayan a un hotel, que vayan al campo, que hagan cosas distintas, que se muevan en una dirección diferente. Y si no tienes pareja, pues nada, simplemente relájate, disfruta la vida y quizás puedas buscar algún tipo de aventurilla por ahí, pero que sepas que quizás esa persona no quiere algo serio o no va a estar en algo serio con ustedes. Así que ojo y cuidado con esto. No se me ilusionen por algo que quizás no vaya a ser una situación estable. Si es lo que muchos quieren, algunos no quieren nada estable. Así que no, hay una aventura por ahí por el camino. Y si estás en pareja, pues nada, a disfrutar, señores. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los animales.
Libra, te sale el gato persa y esto tiene muchísimo que ver con esta carta pues del mago que te había salido acá. Y esta carta te está diciendo que no subestimes tu capacidad para manifestar tus sueños, que puede ser que tengas varias prioridades compitiendo por tu atención al mismo tiempo, pero que tú puedes hacerlo. Así que definitivamente, Libra, no subestimes tu capacidad para manifestar tus sueños, para que tus sueños se hagan realidad y tu vida económica, tu vida financiera o tu vida amorosa, como sea que lo estés manifestando, cambie por completo. Vamos ahora con tus 3 números de la suerte. Recuerda que estos números no tienen premio garantizado. Podrían ser simplemente mensajes que sus ángeles les estén enviando. Así que busquen en internet el significado, que ahí puede haber un mensaje para ustedes. Bueno, la carta número 12 es el primer número para Libra que saltó, yo no la saqué, ya salió solita. El segundo número, el 74, y el tercer número, el 26. 12, 74 y 26. Así que estos son tus números para la suerte. Déjame decirles algo, porque recuerdan que yo les había dicho que vieran las cosas de otro punto de vista. Pues definitivamente aquí salió el colgado para darme la razón. Aquí el paje de oros, es posible que venga alguna oportunidad, pero te dicen enfócate en tus sueños. Te dice enfócate en tus sueños y ellos te van a traer un gran éxito. Y la carta del 5 de bastos, que había salido no al derecho, había salido pues al revés. Así que había algún tipo de bronca, algún tipo de conflictos que casualmente estaban por acá, que van a estar pues terminando. Así que no solamente dijeron los números, también mandaron algún chismecito extra. Así que 12, 74 y 26. Y déjenme en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Mis sueños siempre se hacen realidad. Mis sueños siempre se hacen realidad. Y nos vemos en el próximo video, Libra. Hasta la próxima.